En nombre de la Unidad de Extensión de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos titulado Conexiones Literarias. En esta ocasión, nuestro invitado es el escritor nacional Andrés Montero, con quien hablaremos de literatura, creación artística y de otros asuntos que van a surgir en este conversatorio. Andrés nació en Santiago en el año 1990, es escritor y narrador oral, cofundador de la compañía La Matrioska. Es autor de varias novelas, entre ellas Tony Ninguno, de la cual vamos a hablar hoy, Taguada, y su libro más reciente es La muerte viene estilando, de la cual una serie de cuentos sobre la cual también vamos a conversar hoy. Andrés ha recibido varios premios, el premio Marta Brunet, el premio municipal de Santiago, el premio Pedro de Oña, entre otras distinciones. En esta oportunidad, para propiciar el diálogo, nos va a acompañar el profesor Gonzalo Aguayo. Estimado Andrés, agradecemos su amabilidad, su generosidad al aceptar nuestra invitación a participar en este conversatorio, sobre todo considerando la diferencia horaria y que usted está tan lejos en Barcelona. Bueno, Andrés, para comenzar el diálogo le propongo que partamos por Tony Ninguno, que nos partamos por la novela Tony Ninguno, que es del año 2016, y nos cuente más o menos, para que nuestros espectadores se sumen a la conversación, en qué consiste Tony Ninguno, cuál es el argumento de esta novela. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por estar aquí, Pablo, Gonzalo. Qué bueno poder conversar de letras, de libros. Y contarles, bueno, Tony Ninguno es una novela corta, casi un cuento largo, que tiene relación con el circo chileno y Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches es un libro que todos conocemos de oídas, o al menos conocemos historias muy conocidas que están dentro de ese libro, como por ejemplo Aladín y la lámpara maravillosa o Sinbad el marino. Pero claro, es un libro que tiene 600 y tantas historias y que andaba por ahí dando vueltas hace, 1500, 1000 años, y alguien, no sabemos quién, la juntó estas historias orales y le dio un marco narrativo. Entonces, cuento muy brevemente para quien esté escuchando, el marco narrativo de Las Mil y Una Noches es que había un rey que se casaba todas las noches con una nueva doncella, joven, por supuesto, y después de yacer con ella, así lo dice el libro, poéticamente, yacer con ella, la mataba, la asesinaba. Y entonces ya había asesinado muchas mujeres hasta que un día se casa con Cherzade, que era la hija del visir. Entonces el visir no quería que se casara con ella, pero ya no quedan jóvenes que se pudieran casar con el rey. Pero Cherzade, que era muy inteligente, en vez de, cuando ya le tocaba, digamos, la hora de la muerte, se pone a contarle una historia. Y el rey se entretiene escuchando la historia, pero esta es tan larga que amanece. Entonces no la puede matar porque quiere escuchar el final de la historia. Así que dice, bueno, no la mato ahora, la mato mañana, después de que me termine la historia. Y Cherzade sigue contando a la noche siguiente, pero su historia es tan larga que no termina y va empezando nueva historia. Entonces, finalmente, después de 3 años de historias, que son las que componen el libro de Las Mil y Una Noches, el rey se sana de su locura, así lo dice el libro, y desde ahí son felices para siempre, con un final que para cualquier distraído puede parecer feliz, pero lo cierto es que Cherzade no muere, o al menos no muere asesinada por su marido. Ese es el marco narrativo. Lo interesante de Las Mil y Una Noches, más que esto, son las historias que contaba Cherzade, pero es el marco. Entonces yo me interesó mucho esto, lo escuché, y me parecía que, bueno, claramente estaba hablando de los feminicidios que son tan, o sea, que esto es un libro de 1500 años y que son tan actuales. Aparte, por esos días habían habido, bueno, siempre hay, pero un par de noticias que me habían conmovido especialmente. Entonces pensé en cómo tomar esto para actualizarlo y hablar de los femicidios, pero actualmente. Y necesitaba algún palacio para hacer esta historia, y mi palacio terminó siendo el circo. Entonces, todo esto para decir que Tony Ninguno se trata de un circo donde llegan los 2 libros de Las Mil y Una Noche, y una niña va a comenzar a contar las historias noche tras noche, haciendo que el público se vaya interesando y empiecen a llenar este circo de pobres, circo de provincia. Pero al mismo tiempo hay un niño que llegó con los libros que empieza a escuchar la historia de este rey al que le contaban historia, y empieza a creer que esa historia de ese rey que mataba mujeres es su historia. Y entonces ahí viene la complicación y, digamos, el conflicto principal del libro. Pero bueno, hasta ahí no más cuento, lo pueden encontrar, está en la biblioteca, está en la librería, se llama Tony Ninguno. Sí. Y la primera pregunta, Andrés,
Bueno, a mí me dijeron que hay un escritor chileno que escribió un libro que está, por un lado, el circo, de provincia, pobre, y por el otro lado, Las Mil y una Noches. Qué raro encuentro los tópicos muy lejanos, no sabría cómo conectarlos. ¿Y tú tienes alguna relación con el circo? Porque en el libro se están describiendo algunas, no sé si sean reales tampoco, algunas tradiciones del circo, que no hay que barrer el circo, que no se barre hacia afuera en el circo, sino hacia No se adentro. barre hacia afuera. Uh-huh. Claro, y me recordé que hay una tradición en Chiloé que la basura no se saca, se saca creo que en el día, no en la noche, porque trae mala suerte. Eh, Ah. y bueno, y otra, que el circo el dueño lo hereda, pero un varón. ¿Esos son tradiciones reales del circo? ¿O eso, cómo llegaste al mundo del circo? ¿O lo investigaste? ¿Cómo llegaste? Lo investigué. Yo no tenía una relación, digamos, más cercana que cualquier otra persona con el circo, pero cuando ya lo elegí como lugar donde se iba a ambientar la novela, tuve que investigar, porque uno para escribir tiene que conocer, si no, no se puede, ¿no? Es muy difícil. Entonces fui a un circo, me conseguí por un familiar o ex familiar, porque estaba casado hace mucho tiempo con una prima, pero bueno, es buena onda. Entonces él había hecho circo y me contactó con un señor de Antofagasta que ahora está viejo, pero que había sido de circo, y este señor me ayudó a llegar al circo de los hermanos Tapia, que andaba por esos días en Rengo. Yo soy de Santiago, entonces no me quedaba lejos, y fui con mi pareja, me acompañó, y entonces fuimos al circo de los hermanos Tapia, y lo primero que nos preguntan cuando llegamos es: ¿y usted de qué familia es? Claro, porque son un poco gitanos, o sea, como de qué, a ver, de cuáles, pues, porque los nombres, apellidos de circo están, se conocen, digamos, no es cualquiera. Yo dije, no, soy de los Monteros, nada que ver, pero tengo un primo, bueno, y ahí le conté, y aparte yo había llegado dateado de que era buena idea llegar con una botella de ron, porque le gusta harto, o a ese circo en particular al menos, pero es como tradicional igual, y aparte con un libro muy bonito que escribió, investigó y todo Pilar Ducci, y con fotografía de Francisco Bermejo, dos investigadores del circo chileno y de las tradiciones en general. Y ese libro, Años de Circo, era mi base donde yo había ya investigado mucho, porque aparte era prácticamente lo único que había. Luego encontré otro libro, La Gran Familia, de Ilan Oxman, pero básicamente es como lo que hay. Habrá alguna cosa más repartida, pero son los dos libros buenos, bonitos, se encuentran en librerías si a alguien le interesa el tema. Entonces yo me informé con esos libros, pero además me fui a meter al circo, estuvimos ya algunos días, y es divertido porque armamos la carpa en la que dormimos nosotros, la armamos dentro de la carpa del circo, era como una carpa dentro de una carpa, como una historia dentro de una historia, digamos. Como las historias de Cherzade, ¿no? Y ahí estuvimos algunos días investigando, preguntando, y entonces ese tipo de cosas como barrer la carpa hacia afuera, claro, como que espanta la suerte. Entonces en los circos se barre hacia adentro, y no son cosas que yo inventé, o sea, son como de la tradición del circo. Y lo mismo, muchas cosas que salen en el libro, como llamarle jureles a las conquistas que tienen los hombres o las mujeres de circo con hombres o mujeres de fuera del circo, son los jureles, como quien dice la aventura, el casero, la casera, digamos, el jurel. Y todo eso entonces se refleja en el libro porque está investigado. Y cuando llegué allá me encontré con un niño del circo de los hermanos Tapia. Yo ya había empezado a escribir la novela, y era muy parecido al Tony Ninguno. O sea, era un poco turnio, tenía la misma edad, era un poco serio, pero al mismo tiempo era bien talentoso. Y él, me acuerdo, me fue guiando por todo el circo. Me dijo: mire, estos son los cuartos de pole, los parales, el ruedo, todos los conceptos técnicos de circo que yo no conocía. Así que bueno, así fue la investigación del circo para poder escribir la novela. Interesante, sí. Interesante. Andrés, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros para justamente explicar la génesis de las historias. Y lo más interesante es esto que planteaba Pablo, ¿no? De unir dos dimensiones tan distintas, como el circo y Las Mil y una Noches, que es un clásico, que siempre al revisitarlo te entregan algo nuevo. Una de las posibles lecturas de Las Mil y una Noches justamente es el tema de la historia, cómo las historias salvan. ¿Tú qué carácter, qué simbología le entregas al hecho de contar historias, ya como un autor propio, ¿no? Obviamente que es parte de lo que haces,
pero hay ahí un elemento esencial. ¿Para qué sirven las historias, ¿no? Y cómo tú logras unir estos dos mundos. Claro, hay un tema lúdico, evidentemente, pero hay una trascendencia en esto de contar historias, que además es una de las características tuyas, ¿no? de narrador, porque en el circo se narran las historias, ¿no? Oralmente, y quedan atrapados los espectadores, porque es lo que ocurre con el rey, ¿no? O sea, y ¿qué viene después? Estas historias inacabables, como las matriuscas, que van saliendo una tras otra. Claro, bueno, de hecho mi compañía de narración oral que conformo con Nicole Castillo se llama La Matrioska, justamente por eso, porque creemos que la historia, que cada ser humano tiene historias dentro y que esa historia a su vez tienen otras historias dentro y así como una muñeca rusa. Bueno, yo me he dedicado como al tema de las historias, porque cuento historia, porque me llama mucho la atención, porque a mí me contaron muchas historias, la familia, mis papás, mis hermanos, o sea, me contaron siempre muchas historias y hoy día las sigo buscando. Entonces, el valor que le doy a la historia es justamente eso, o quizás la pregunta que me hago hasta ahora en cada libro que escribo, si es que hubiera como una tesis detrás de cada libro, es en qué medida las historias nos pueden salvar. Ahora, en Sherzade es como más gráfico, ¿no? Como que le salva la vida. Recuerdo un profesor, un amigo escritor que presentó el libro de Tony Ninguno cuando recién salió hace 5 años, y entonces él decía eso, claro, Sherzade contaba historias para no morir. Entonces bien potente. Y bueno, yo he investigado esto, y una de las cosas que más me llama la atención de las historias, particularmente las historias orales, o sea, es el viaje que realizan. Esto está un poco más trabajado en Tahuada, que es mi segunda novela, y porque esto es alguien, una comunidad por lo general, crea una historia, empieza a contar algo. No sabemos si eso fue porque lo soñó una persona y lo contó, o fue a otro lugar, volvió y lo quiso contar, o entre todos miraron la estrella, qué sé yo, y sacaron conclusiones respecto de los dioses o de por qué estaban en el mundo y eso lo contaron. No sabemos bien. Hay algunos autores que piensan que son comunidades que crean historias y otros que piensan que no, que siempre hay un narrador que finalmente sucede. Pero en cualquier caso, eso se va pasando como de boca en boca, de voz en voz, de fuego en fuego, digo yo, y cruzan los océanos, las montañas, y llegan a otras personas. Entonces, ese viaje que realizan la historia para mantenerse viva me parece muy interesante, porque aparte, a cada lugar que llegan, las historias toman las características del lugar al que llegaron. Entonces, por ejemplo, como un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo, cuando nosotros recién con Nicole empezábamos a contar cuentos, fuimos a Colombia, a un festival, a contar cuentos allá en el Valle del Cauca, cerca de Cali, y nos dijeron, oye, si pueden traer cuentos chilenos, porque eran narradores de, no sé, de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, Argentina, entonces cada uno como un poco que llevara lo que se cuenta en Chile. Entonces dijimos, bueno, llevemos un cuento de Pedro Urdemales, que es como bien chileno, es familiar, como que le gusta a los adultos y a los niños, es divertido. Bueno, Pedro Urdemales, aparte que nos gustaba a nosotros, y lo teníamos en el repertorio. Entonces, bueno, contemos Pedro Urdemales, al menos para esa función específica que nos habían pedido que fuera como bien de cada país. Y como éramos varios, éramos como 20 narradores, nosotros, por ejemplo, que íbamos en el lugar 14, por decir algo. Y claro, ya el segundo o tercer cuento sale un colombiano a decir que va a contar un cuento de Pedro Urdemales. Y nosotros nos quedamos a decir que si Pedro Urdemales es chileno. Bueno, dijimos, a ver, tiene que haber un error, ¿verdad? Y entonces empieza ya el sexto, alguien de Guatemala. Bueno, una historia de Pedro Urdemales. Después el español de Pedro Urdemala. Después la brasileña, Pedriño Malasartes, que es lo mismo. Y entonces, cuando nos tocó a nosotros, bueno, al final fue bonito, porque eran lo que estaba pasando ahí era que las historias, que en el fondo en este caso Pedro Urdemales no llega a España, pero a los españoles le llega de los árabes, y a los árabes le llega de los indios. Que hay un personaje que se llama Nasruddin, que es como Pedro Urdemales, pero de la India. O sea que Pedro Urdemales, el arquetipo al menos tiene, no sé, puede tener 3000 años, fácil. Este pícaro que hace trampa y que le juega a los poderosos, ¿verdad? O sea, entonces muy maravilloso, porque nos encontramos después, en el año 2013, en Colombia, gente de América Latina y de España, y son la misma historia. O sea, como que nos cruzan, nos atraviesan la misma historia. Y esta particularidad de las historias como une
a la humanidad finalmente, a mí me llama mucho la atención, y entonces en mis libros por lo general está esa pregunta que te hacías tú, Gonzalo, como cómo nos salvan, y también me pregunto cómo nos unen y también cómo nos desunen, porque hay algunas historias que han llegado y que nos han hecho, no sé, o se nos han impuesto, y entonces nos alejan de las historias que nos deberían o que nos significarían más. Así en términos súper concretos, a mí me parece que la historia y el rito y todo lo que hay alrededor de la noche de San Juan, por ejemplo, del 23 al 24 de junio, la noche más larga del año, se hacen hogueras, estaba muy presente en Chile, en el campo chileno, hasta hace poco, y se fue perdiendo. Entonces, pero después llega Halloween, que no es la misma fecha, pero eso sí que prende. Y entonces es un poco triste, no por la fiesta de Halloween, o sea, que la gente celebre lo que quiera, pero a mí me da un poco de pena que teníamos una fiesta así, que tenía que ver con el diablo, con la noche, ya la teníamos, y porque hemos ido perdiendo la identidad, por bueno, muchas razones que sería largo de discutir acá, pero cada uno tendrá las suyas, pero hemos perdido algo que sí era más propio, digamos, más nuestro, que si bien es una fiesta que venía de otros países también, había tenido sus particularidades chilenas, ¿verdad? Entonces me preocupa, esas son las cosas que yo investigo, que me preocupan, que me interesan, y dentro de lo que hago trato de mostrar eso que a mí me parece interesante. Habrá alguien que no le parezca interesante, supongo, pero a mí sí. Entonces en mis libros suelen aparecer estos temas, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la protagonista de Tony Ninguno tiene bastante de Andrés Montero, los dos cuentan historias, ejercen como el oficio del cuenta a cuenta, entonces. Claro, la pequeña Cherzade del Gran Circo de Garmendia es una narradora. Ahora, y esto también tiene que ver con los tiempos. El libro, aunque no lo dice, está ambientado más o menos como en los años 60 del siglo pasado, y no había en ese momento una conciencia de que uno podía ser un narrador oral. Hoy día llamamos más bien narrador oral para diferenciar un poco del cuentacuentos, que a veces tiene como mucho disfraz, ¿verdad? Como otra cosa. Lo que nosotros hacemos, al menos en La Matrioska, bueno, y con muchos colegas, es contar cuentos. Así como estoy yo, Andrés, te cuento un cuento. No soy una bruja o un duende que vino acá, soy yo contando una historia, y al final, en nuestra experiencia, eso es lo que más le gusta a la gente, como escuchar un cuento como se escuchaba al abuelo, al tío, a la vieja o quien sea que contaba una historia en el pueblo, ¿verdad? Entonces, claro, Javiera cuenta cuentos sin mucho como conocimiento del oficio ni del arte. Ella se va sorprendiendo, y esto también se explica ya ahora, como con el paso un poco del tiempo soy más capaz de verlo, porque yo estaba escribiendo esto más o menos en el año 2013, y yo estaba empezando a contar historia, llevaba como 2-3 años contando historia. Entonces me pasaba lo que le pasaba a ella, que me sorprendía de que uno empezaba a contar y a veces la gente se queda en silencio, como si no hubiera nada más importante que escucharte, y uno se siente, bueno, como que o sea, ¿qué poder tiene la historia? De que la gente se quiere quedar callada para escucharlo, no a mí, sino que a la historia que yo estoy contando. Así que, claro, tiene mucho de eso, tiene mucho del proceso que estaba viviendo yo también. Y tiene mucho también de cosas que pasaban en el circo. O sea, si bien no era un número común que alguien contara un cuento, igual existía. A veces en forma de chiste, a veces en forma de cuento. Y otras cosas que hoy día tampoco es pensable o imaginable ver en un circo, pero que también había y que aparecen en el libro, como por ejemplo una batalla de payadores, un duelo, que aparece también en el libro, y eso sí, efectivamente se podía dar en un circo, pero hoy día ya no, porque como muchas cosas hay algunas tradiciones que van perdiendo. A mí me dio mucha pena en esta investigación ir a circo, donde uno de los números principales... bueno, ¿quién soy yo? Igual yo no trabajo en eso, pero a mí como espectador me da un poco de pena que en vez de los dos payasos, el clown haciendo su espectáculo divertido, aparecía uno de los payasos disfrazado de Bob Esponja y otro disfrazado de Patricio Estrella, pero no es que hacían un número, sino que aparecían y los niños se acercaban porque estaban viendo a Bob Esponja. No era divertido, era solamente estar con el disfraz. Entonces, no sé, creo que es bastante objetivo que hay una pérdida, al menos, de la calidad del espectáculo. Y eso pasa porque, bueno, por muchas razones, pero fundamentalmente porque hemos perdido el interés por lo nuestro. Y bueno, trato de combatir eso, ¿no? O de al menos de hacer un tipo de resistencia, aunque sea humilde. Y ahora que tú, Andrés, ¿sí, Gonzalo? sí, gracias. Sí, no, es que a propósito de lo que estaba planteando Andrés, hay un libro que a mí creo que es de lo que más me gusta de Vargas Llosa, que se llama El Hablador, donde justamente
quien es el hablador pertenece a una tribu que es de los Machiquengas, espero haberlo dicho bien. Son la tribu amazónica, que más encima son itinerantes como los artistas de los circos. Y tenían ahí este representante que era no solamente un contador de historias, sino que también era el de las narraciones, digamos, que identificaban a ese pueblo, ¿no? con sus propias características. ¿Qué tipo de narraciones, qué tipo de historias son las que tú cuentas? ¿Están hilvanadas un poco con lo nuestro? ¿Tratas de rescatar esa identidad? Claro, yo lo que más cuento son leyendas. Eso es como, digamos, mi especialidad. No es lo único que cuento. También cuento de pronto cuentos de autor, cuentos fantásticos. Me gusta recitar poesía también, aunque no es exactamente contar un cuento, pero a veces lo meto dentro de los espectáculos. Pero lo que más cuento son leyendas. Y mi público, digamos, como, por así decir, donde mejor me va o donde me he especializado un poco es el público adolescente, así como entre séptimo y cuarto medio. Que también a veces es más difícil, pero que si uno llega a entretenerlo y se convencen de que vale la pena escucharte, son los más fieles. O sea, pueden estar 2 horas fácil escuchándose, es que son muy apañadores, digamos. O sea, como que se quedan ahí escuchando con todo. Pero es difícil porque te dan 1 minuto. O sea, te miran y te dicen, mira, compadre, 1 minuto, si no hago yo acá saco mi audífono. No es fácil. Pero, y me he dado cuenta que pega mucho la leyenda, pero no como el mito, o sea, como diferenciando, porque en mi experiencia, porque esto hay mucha gente que lo hace muy bien, yo no, si yo empiezo a contar un mito como dicen que el sol y la luna, yo ya los perdí, pero si empiezo a contarle, mira, hace 6 años estaba haciendo un viaje y me encontré con el diablo, al menos dicen, bueno, a ver qué se trae este chascón. Entonces, eso es como lo que yo más cuento. Y también tengo libros, que son libros juveniles, con la editorial SM, donde son ya los cuentos que yo contaba, después los escribí y son recuperaciones de leyendas, pero pasadas ya como un poco por la pluma y con nuevas historias, ¿no? Así que eso es lo que más cuento, lo que más me gusta contar. Y también últimamente cuento muchos cuentos populares, no necesariamente chilenos, pero que sí son de la tradición italiana o española, también chilena, cuentos de Pedro Urdemales también, por ejemplo. O sea, lo que más me gusta contar y que más me acomoda, y esto es bien generalizado entre narradores que, bueno, de España seguro, de Colombia, de Chile cada vez más también, los cuentos que no son escritos, sino que son orales. Es más sencillo contarlos, porque como ya se contaron durante 500, 1000 o 1500 años, están como preparados para ser contados. Entonces, es más fácil adaptarlo y a la gente, a los niños, a los adultos les suele gustar mucho. Yo el otro día, claro, cuando estaba preparando esta entrevista, busqué Spotify y puse tu nombre y me di cuenta que tú estás grabando tus cuentos, eres tú hay un cuento en Spotify y que sale en el libro que vamos a comenzar a hablar ahora, que es La muerte viene destilando. Y está tu cuento, el primer cuento está en Spotify. ¿Eres tú el que lo relata? ¿Es tu voz? Cuéntanos de ese proyecto, para que te busquen en Spotify. Eso, bueno, estoy recién esto... nadie me ha preguntado por esto porque está como hace 1 semana nomás ahí en Spotify. Lo que pasa es que como buscando nuevas formas, ¿no? De contar. Por un lado yo cuento, para que se haga la idea, yo voy a contar cuentos a un colegio, pero voy así, o sea, con la misma camisa, o sea, como nada especial, y me paro y lo único que pido es que haya un micrófono, si es que el lugar es grande, si es chico no es necesario, que los chiquillos estén sentados en sillas dentro de lo posible y que no sea un gimnasio o algún lugar abierto donde puedan haber muchas distracciones, ¿verdad? O sea, lo que yo pido. A veces una silla. Y entonces cuento. Eso no le lleva, digamos, como música u otras cosas, aunque cuando son muy chiquititos a veces llevo la guitarra, pero como así ya 4 o 5 años. Más grandes como que no es necesario. Bueno, entonces eso es solo la voz. Y por otra parte me gusta mucho escribir, que es solo la letra, ¿verdad? Entonces he estado pensando cómo sería como grabar los cuentos, en este caso no contados, sino que leídos, que tampoco es lo mismo porque cuando uno cuenta un cuento no está leyendo, no es de memoria, es como contarlo, leído pero en 2D, o sea, como con el sonido, como si fuera una película con una narración, pero te faltara, digamos, la parte visual. Así que estoy como explorando por entretenerme, en verdad, no ningún proyecto ni financiado ni nada, o sea, por pasarlo bien. Así que grabé El Duelo, que uno efectivamente de los cuentos de la muerte viene estilando,
es un poco largo, entonces es un cuento que si alguien lo quiere escuchar tiene que ser, digamos, en un viaje en micro, en auto, no es como para ponerlo, o bueno, o quizá antes de dormir se podría hacer también, pero claro, no es como para escucharlo ahí como la pasada en la calle, no se va a apreciar. Así que ese es el proyecto. Yo tampoco sé bien si siga, o sea, solamente estoy como jugando. Me gusta explorar con nuevos lenguajes. También un poco está muy de moda los podcasts y todo. A mí me gusta mucho escuchar podcasts y eh, eh, pienso que por ahí es como una nueva forma de conectarse con los lectores que al final pues, no importa si lo hacen a través de la pantalla, a través del libro, a través de la escucha o a través de un Spotify, o sea, lo importante es como comunicarnos y encontrarnos. Muy buena estrategia porque los dos con Gonzalo somos profe de lenguaje. Y tú cuando estás en el colegio dices, bueno, el plan lector de este mes dice tal cosa, los cabros dicen, qué lata, voy a tener que buscar un resumen para leerlo el día anterior y responder la prueba. Es una súper buena estrategia didáctica la que estás ofreciendo, Andrés, para llevar a la sala de clases al alumno que no le gusta leer, no, si este mes no va a leer, este mes va a escuchar, este mes va a escuchar. Puede ser excelente. Bueno. Me Sí. parece, no lo había pensado con ese fin, pero me parece excelente porque un narrador amigo colombiano decía, ¿por qué tenemos que hacer que todo el mundo quiera leer? O sea, somos distintos. O sea, el profe de básquetbol también tendría que estar como nosotros yendo a congresos y todo, que los niños jueguen básquetbol. Bueno, pero es que a alguno le gusta el voleibol o le gusta correr o no le gusta el deporte. Entonces, como que a veces somos muy, muy majaderos con que lean. Y al final quizá hemos sido un poco flojos. Todos a los agentes de la cultura o de la literatura, profesores, escritores, editores, todos, en no pensar en que tenemos público amplio, distinto, y que a lo mejor a algunos les gusta escuchar, a otros les gusta leer, a otros les gusta conversar, a lo mejor a algunos les gusta que su amigo le cuente, pero no porque sea flojo, sino porque lo pasa mejor. A mí me contaban Nicole, mi pareja, mi compañera, que a ella le gustaba leer y le gustaba contar. Bueno, de hecho, hoy día también se dedica junto a mí a contar. Entonces, sus compañeros le pedían que le contaran porque lo encontraban más entretenido, no porque no quisieran leerse el libro. Incluso muchas que ya se lo habían leído pedían igual porque les gustaba. Y hay profes que también lo hacen, hay profes que se le hará mejor, otros que no, pero me parece que tenemos que salir como de este como encajonamiento de no, o sea, el libro, la lectura, a ver, hay otras formas, Hay muchas formas de leer el mundo. De hecho, si lo cuento como anécdota, me resultó bastante bien, incluso fue como una especie de jugada, diría yo, bien azarosa. Estábamos en tiempo de pandemia y lo que hice fue yo ponerme a leer la introducción del Decamerón, y resulta que el Decamerón es huir de la muerte contando historias, ¿sí es eso? Entonces, le pedí a los chicos que contaran sus historias, pero que ellos fueran los relatores, que contaran cómo estaban viviendo la pandemia y lo grabaron después. O sea, lo escribieron ahí como tipo coronavirus en 100 palabras. Fue un concurso de cuentos, y es lo que hicimos ahí. Entonces, me doy cuenta de eso, que la literatura es también lo que dice Vargas Llosa respecto de la propia, digamos, literatura, porque nosotros nos encantan las historias. En la época del Quijote, él decía que cuando se leían novelas de caballería, que fue a lo que responde el Quijote, es la literatura como refugio, es decir, como evadirse. A nosotros nos encantan las historias todas, ya sea relatadas oralmente, ahora estamos atrapados en Netflix, que nos las entregan en cápsulas, 1, 2, 3, o sea, formatos para absorber historias hay muchos. Y como muy bien dices tú, nos vamos siempre como al libro, que ese tiene que ser el tope. Y ahora, bueno, hay otras formas, está mucho más diversificado. Obviamente hay que ir a la fuente, tratar de que se lea por toda la riqueza que ello tiene. Pero sin embargo, pienso de la misma forma, ¿no?, que hay que diversificar esta lectura del mundo. La forma de leer el mundo, y una forma de leerla es mediante la historia, ¿no? Que nos entregan muchos elementos, así que está muy interesante. Totalmente, sí. ¿Les parece si entramos al otro libro, La muerte viene estilando? Gonzalo, ¿qué te pareció a ti este libro de cuentos? De cuentos? Sí. ¿Qué te pareció? Muy interesante también. Ahí es otro elemento. Nos dimos cuenta con Cristian, que lamentablemente no pudo estar acá, lo comentamos y decíamos, wow, esto es como el juego cortasiano, ¿no? De estar en una imagen, ¿no?, de alguien que llega en un auto y se mete en una carretera hacia un pueblo y después como que aparece en otra dimensión, ¿no? Ese elemento, ¿no?, de traspasar
desde de un determinado eje tiempo-espacio a otro, me pareció muy, muy interesante. Y más encima, llegar hacia estos terrenos, ¿no? Al campo, a lo criollo, volver a lo criollo. Me identificó mucho, me hizo recordar las lecturas de Federico Gana. No sé si hay ahí alguna referencia tuya al respecto, o es simplemente una búsqueda, o otra vez un rescate, de llegar a este mundo que a veces lo miramos al azar, los que somos de ciudad, digamos. Y hay ahí también esta referencia literaria que me llegó a mí. Cuando leía a Federico Gana, y claro, eran historias de campo, hay una serie de simbología, de temas mágicos, de un montón de elementos que son propios de los relatos campesinos, de las historias, de las creencias también. Eso fue lo que me llamó la atención. ¿Cómo tú hurgaste en ese mundo? ¿Fue una intuición o tú ya tenías como tenías estas referencias que te menciono yo, como Federico Gana, Olegario Lazo, que eran cuentos que nosotros leímos donde se abordaba justamente el tema criollo y el espacio campesino como espacio literario? ¿Cómo llegaste tú a ese espacio, Andrés? Por un lado, a raíz de los cuentos que, como les contaba, como que me gusta contar, o sea, está bien presente en los cuentos populares este mundo, sobre todo diría yo a través de los cuentos de las historias familiares, qué sé yo, que en específico me contaba mi papá cuando más chico, bueno, y que lo sigue haciendo, que eran las historias que a su vez le contaba a su papá, o sea, a mi abuelo, a quien yo no alcancé a conocer. Y entonces todas estas historias que a mí me gustaban mucho, que se habían encontrado con el tuetué, que un día estaban ahí, porque vivieron en una especie como de castillo cuando mi papá era chico, que era lo único que había, que se los pasaron de la municipalidad, porque, bueno, tenían mis abuelos con 8 hijos, y entonces, bueno, dije, bueno, vivan ahí mientras encuentran algo, que era un convento de los jesuitas, con un cura enterrado ahí. Claro, 8 años, mi papá vivieron solo 2 años ahí, pero le quedó marcado, no había agua, no había luz. Y entonces, claro, están ahí un día y le vienen a avisar de otros fundos que vienen unos burros aperados. Los burros aperados quería decir que venían, que eran unos cuatreros armados, aperados como con armas. Y entonces, bueno, mi abuelo sale ahí con el rifle, dice burro aperado a mí, a ver qué me van a... Porque era muy, muy valiente, parece como medio temerario. Y resultaba ser que no eran unos burros aperados, sino que eran unos personas bien humildes que estaban perdidos la noche y que tenían hambre. Y finalmente, bueno, comieron todo. Ese tipo de historia, que ahora yo resumo harto, pero eran las que mi papá sigue contando. Entonces, como que a mí yo siento, le comentaba el otro día a otro amigo que como que a lo mejor me moldearon el cerebro, porque luego cuando empecé a leer, yo leo de todo, igual de todo, me gusta en verdad de todo, desde la ciencia ficción, bueno, todo, pero sí los relatos como que los que más me gustan finalmente son los de Juan Rulfo, o sea, como El Campo, ¿verdad? De otros países, y de Chile, Manuel Roja. Y todos estos relatos que he leído más bien como una antología de cuentos chilenos más criollistas, más antiguos, como Gana, como Rafael Maluenda, que tiene un cuento que se llama Los Dos, que debe ser de los mejores cuentos chilenos, que hoy día ya no se lee porque hay un no sé si prejuicio, pero hay un juicio, al menos contra el criollismo, porque, bueno, digamos como que a la academia en general como que le dejó de parecer interesante, y yo no creo hacer criollismo, pero sí reconozco que había algo en esas historias que me gustaba, y supongo que porque eran las historias que me contaban a mí, o sea, como que tampoco hay mucha ciencia. Yo no espero hacer como un rescate sí, digamos como del acto de contar historia o de algunas tradiciones, eso sí me parece importante, pero del campo mismo, no, digamos, no es que... porque se me ha acusado de nostálgico, pero no me parece, o sea, digo, no estoy de acuerdo, no es que yo tenga una nostalgia por ese campo, sino que me contaban esas historias y como que me traen buenos recuerdos de lo que yo escuchaba, no necesariamente como del campo mismo, como un lugar al que yo quisiera volver, o que Chile ahora fuera puro campo, o sea, y aparte con todas sus contradicciones, que me parece que las intento como poner también ahí, o sea, un campo que tiene algunas cosas bonitas como las tradiciones, por ejemplo, y que tiene un machismo terrible también al mismo tiempo, donde moría gente sin ninguna ley, donde se abusaba de los trabajadores también, o sea, como que
Entonces, pero así todos son espacios que me parecen interesantes y que aparte de la literatura me ha gustado encontrarlos. O sea, cuando he leído como, por ejemplo, a Juan Rulfo o a Marta Brunet, por ejemplo, en Chile, que ha tocado estos temas, a mí me ha resonado. Y quizá un poco el primer cuento que se refería a Gonzalo ahora, que se llama El Velorio, justamente es eso, porque es un tipo que está en su oficina en Santiago y por distintas razones agarra un auto, no para hasta que se le acaba la benzina y llega al campo, en otro tiempo además, aunque él no se da cuenta. Eh, y entonces quizás como lo que le pasa a cualquiera de nosotros que vive en ciudad, al menos en mi caso, y de repente se va a meter, bueno, yo mochileé mucho, recorrí todo Chile mochileando y ahora sigo viajando mucho porque voy a contar cuentos de distintos lugares, a Rapa Nui, a Magallanes y al campo mucho, interior. Y entonces es como, ¿verdad? Que es como meterse como en otro tiempo a veces. Al Güey, por ejemplo, que en región metropolitana, un pueblo muy chiquitito, que uno entra y en verdad es como, o sea, podría ser 1960 fácil. Y eso a mí me gusta, me parece al menos como atractivo. No sé si para la gente de Algüe sea tan atractivo, a lo mejor querrán tener también algunas comodidades que tenemos en la ciudad, pero para uno que viene de afuera es como entrar en otro mundo. Así que bueno, eso es un poco como del ambiente al menos de La muerte viene estilando, tiene que ver con eso. Y ahora que tú cuentas la historia de tu padre, hay toda la semilla del velorio, de lo que le ocurrió a él con estos cuatreros que se vienen acercando al lugar en el cual él estaba. Y bueno, cuando uno tiene un libro de cuentos en su mano, no piensa que se van a poder enlazar los cuentos, que se van a poder trazar una hebra que los va a unir a todos. Pero eso sí ocurre en La muerte que viene estilando. Hay un hilo conductor, me parece, ¿no? Uno sigue. Hay algo que lo une todos estos cuentos. ¿Cuántos son? 7, me parece. Se pueden unir, ¿no? Claro, son 6 historias que yo les pensé como cuentos, pero unidos. Un crítico ahí comentó en una crítica que era como le llamó libro carrusel o cuentos carrusel. Me pareció bonito porque se le habla mucho como el cuento, claro, como decías tú, entrelazados o libro de cuentos novela o una novela que es como libro de cuentos, pero como que falta una palabra porque no es exactamente una novela, no es exactamente un libro de cuentos como podría ser un libro de cuentos de Cortázar, que bueno, cada cuento va por separado. Entonces le llamó carrusel y me gustó, me pareció bonito porque como que claro, van separados como los vagones de un carrusel, pero van como en la misma senda. Y claro, ahí tuve que trabajarlo con mapas conceptuales, con líneas de tiempo y viendo cómo cada personaje se relacionaba con lo otro. Y entonces, claro, una de las cosas creo que más interesantes del libro es que un personaje que puede ser como secundario o incluso apenas mencionado en un cuento, al cuento siguiente puede ser el protagonista. Y eso, bueno, como que ha llamado harto la atención de las lectoras y los lectores. Y me tiene bien contento porque es un libro raro, creo, o sea, creo que entretenido, pero creo que es un libro raro, no es quizá como lo que más se está publicando en Chile y la aceptación o la respuesta más bien de la gente que lo ha leído, pucha, a mí me tiene súper contento, o sea, como que en realidad ha gustado harto, más que Tony Ninguno diría yo, que Tony Ninguno es como el que tuvo los premios y todo, como que es más famoso, bueno, se publicó hace más tiempo, pero ha tenido una recepción bien, bueno, que me tiene bien contento, en verdad. Sí, Andrés, digamos, el personaje principal o el hilo conductor de ese carrusel vendría siendo la muerte. Como todo escritor, ¿cierto? Hay una preocupación siempre por Eros y Tánatos. Uh-huh. ¿Cómo está esa figura que, por ejemplo, en una frase aparece aquí, no recuerdo cuál es el cuento, uno de los últimos, déjame ver, está aquí, que es Flor y Truco, ¿cierto? Forastero. Y dice, la muerte es la envidiosa de los que tuvimos una vida. Hay ideas sobre la muerte. La muerte no me va a poder decir nada porque la muerte es eso, la muerte. ¿Qué relación hay ahí? Esto también es una figura importante, es un leitmotiv dentro de las historias campesinas, o es algo que tú quisiste desarrollar para entrelazar esta serie de cuentos que están unidos por este tópico? Mira, fíjate que justamente estoy trabajando en algo para el próximo año que es un bestiario chileno, que digamos con los seres mitológicos chilenos, bien entretenido seleccionando, escribiendo sobre eso, van a hacer un libro ilustrado. Sí.
Y la muerte no es uno de los seres mitológicos chilenos. O sea, digamos, claro, la muerte todo el mundo se la imagina un poco con su guadaña, pero no es digamos que no hay tantas historias, o al menos yo no he encontrado, yo a cada parte que voy le pido sobre todo a los niños y a las niñas que me cuenten historias. Entonces, yo les cuento algunas y me empiezan a contar y voy anotando. Entonces, yo con ese conocimiento sé más o menos cuáles son las historias que había que seleccionar para este besteiro en particular como más representativa, porque algunas se mencionan solo por acá una vez y otras son más globales. Y la muerte no es una, o sea, se habla del diablo, se habla del trauco, incluso algunos menos conocidos como el piuchén, bueno, el tuetué, el chonchón, los brujos, pero la cuero, muerte, sí. el cuero, claro, pero la muerte en particular no. Entonces, lo que hay, me parece, no solo en el campo, sino que en todo el territorio nacional, es una relación con la muerte. Pero no quizá como esta figura de la guadaña, que quizás es más europea o viene de otro lugar, sino como con la muerte misma, como qué pasa. Entonces, sí hay mucha tradición, mucho rito en torno a la muerte. Yo viví un tiempo en el sur, en la Unión, un poquito más al sur todavía que usted, y me llamaba mucho la atención, con mucho respeto, por supuesto, pero el tiempo que podía pasar entre que una persona de una familia, por ejemplo, una abuela de 90 años, que digamos como que uno podría pensar que había tenido ya su ciclo, y moría, y el tiempo que podía pasar hasta que esa familia estuviera como recuperada, digamos, bien. Incluso recuerdo muy bien una familia que nos hicimos justo ese año que yo estaba ya bien amigo, pero llevaban 4 años prácticamente con la casa cerrada porque había muerto la abuela, pero era una señora que, digamos, yo lo veía así, al menos, quizá viniendo de Santiago, con otra mirada, pero una señora que no estaba mal que muriera, no es que murió por algo terrible, por un accidente, por algo que yo podría entender sino que murió porque, pucha, tenía 90 años y llegaba como su hora quizá, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención como esa relación con la muerte como tan trágica. Y creo que ha ayudado a eso también en el tiempo actual, como que no la queremos dejar llegar, o sea, la echamos a la muerte. Hay gente que está muy viejita y que incluso a veces contra su voluntad, o al menos sin saberlo, pero que puede pasar mucho tiempo conectada, respirando artificialmente. Y entonces, bueno, yo no juzgo, pero me pregunto como ¿por qué tanto miedo? ¿Qué hay allá? Y otra cosa que me llama la atención es que actualmente, bueno, sabemos que la fe, digamos, en particular la religión como católica, que no fue la religión principal durante, bueno, todo el tiempo en que existe Chile, hasta quizás hace 20 años o poco menos. Y entonces cuando muere alguien de una familia que son todos ateos, incluso la persona que murió, como yo sí tengo algunos amigos curas, entonces me llaman y me dicen, oye, ¿tenía algún amigo cura para que nos haga el...? Entonces es curioso porque nadie creía en la religión, a lo mejor creen en Dios, pero no en la religión católica en particular, pero necesitan un cura. Entonces como, bueno, ¿qué pasó con nuestro rito? O sea, pensando incluso antes de la llegada de los españoles, o sea, ¿por qué no podemos despedir a alguien de otra forma? ¿Verdad? Y eso al menos me llama la atención. Me llama la atención como la relación con la muerte. Y me pasa también que a nivel personal, como que no me puede dar pena que muera alguien, o sea, me puede dar pena que muera alguien muy joven o por una enfermedad como terminal o en un accidente, por ejemplo, pero que muera alguien que tiene 85, 90, 100 años, siento que cumplió un ciclo. Y los cuentos populares, no en particular los chilenos, pero sí los europeos al menos, ven a la muerte de otra forma. Entonces, esta guadaña que tiene, ¿verdad? Que es como que uno piensa que es para cortarte el cuello, para matarte, en realidad se representa así la muerte porque es un instrumento de cegar, o sea, de cosechar. Con eso se corta, ¿verdad? No sé, el tomate, la sandía, lo que sea, y pues, con eso se come. Por lo tanto, la muerte estaba mucho más relacionada con la vida. Pero ¿qué pasó? Esto no lo digo yo, lo dice una escritora española que ha investigado harto el tema y tiene un libro sobre los cuentos populares de la madre muerte, así se llama. Entonces ella dice, claro, o su hipótesis es que eso tenía relación con que los seres humanos veíamos que un tomate se caía de la planta, caía a la tierra, se convertía en tierra, que era abono, nacía otro tomate y a lo mejor daba más tomates porque era un árbol entero y no solo uno, ¿verdad? Pero eso lo veíamos porque había tierra. Entonces ella dice, esto cambió cuando llegó tierra y luego es cemento, porque dejamos de entender que la muerte era vida. Por lo tanto, en ese momento que, digamos,
puede haber sido hace 100 años, empezamos a tenerle un terror totalmente desproporcionado a la muerte. O sea, si es parte de la vida, ¿por qué le tenemos como tanto miedo? Estas son las cosas en las que yo pensaba y reflexionaba, y pensaba, bueno, que sería bonito escribir un libro donde aparecieran estas distintas formas de relacionarse con la muerte. Alguno que le tiene mucho miedo, y ahí también con los mitos. Entonces, en el segundo cuento, que se llama Formas de ganar el cielo, Florencio, que es un viejo que está a punto de morirse, pide que lo entierren con 2 monedas en los ojos para que lo lleve el barquero, que es un mito griego, pero que también está en Chile, está en Chiloé, bueno, está de Osorno para la costa también. Se supone que ahí están los lugares donde pasa el barquero que te lleva del mundo de los vivos al mundo de los muertos a través del río, que es como Caronte, ¿no? Caronte sería en la mitología griega. Pero hay que tener unas monedas para poder pagarle. Entonces, en Chile antiguamente a alguna gente la enterraban con moneda, no en los ojos, eso es más griego, pero sí lo enterraban con moneda o con algo de valor para pagarle al barquero y que no se quedara penando. Esa es una forma de entender la muerte, así como, bueno, alguien me tiene que llevar hasta esa morada final y no me quiero quedar entre la vida y la muerte, quiero ya morirme, una forma de verlo. Después está la muerte por asesinato, en este caso, aparte, un femicidio, que también está como tratada, digamos, en el libro. La muerte por no reconocimiento, o sea, no morir exactamente, sino dejar de existir para los demás porque dejaron de reconocerte. En este caso, de reconocer tu poder, que eso también es un tipo de muerte, también está tratado en el libro. La muerte por venganza, que sería el cuento del duelo, que es el que comentaba Pablo, que está en Spotify, lo pueden buscar así, el duelo. Y así. La muerte por designio, porque había una que ya veía cuando se colocaba atrás la madrina, eso ya estaba condenado. Claro, la muerte por designio, que eso también está mucho en la mitología, que si, bueno, se te puede usar la muerte, muy arraigado, la muerte de la que ya no hay forma de salir, ¿verdad? Pero también esa muerte que aparece ahí, una muerte que puede ser un poco más amiga. Y aparte una figura que viene de los cuentos populares, o sea, la muerte que indica, hay un cuento popular bien conocido que se llama La Madrina, ¿cierto? Un niño huérfano que la muerte se hace su madrina, lo convierte en médico y le dice, mira, yo me pongo atrás de la cama, si estoy, quiere decir que no lo puedes salvar, pero si te hago una seña, tú le das tal cosa y se va a sanar. Entonces eso es súper famoso ese doctor. Ese es un cuento popular muy conocido y recoge algunas de esas cosas en este cuento que se llama La Hija. Y después otras visiones, por ejemplo, en lo que tú comentabas recién y citabas, Gonzalo, que el último cuento, Flor y Truco Forastero, la mamá de uno de los personajes, una señora analfabeta pero muy sabia en otra forma de entenderlo, piensa que en el fondo que la vida es un poco como uno la disfruta, para que cuando venga la muerte uno la pueda mirar a los ojos y decirle, oye, si yo ya viví mi vida, no te tengo miedo. Que es una visión, bueno, como bien vital, ¿no? Como de la importancia como de estar en el mundo, de pisar aquí, ¿verdad? Pero también entendiéndola como algo a lo que hay que oponerse, y hay otros personajes que la ven como una amiga. Entonces están todas, yo no propongo una, ¿verdad? Están como las visiones sobre la muerte, y eso es lo que conforma, o la línea que cruza los 6 cuentos, y por eso se llama así, La muerte bien estilante. O sea, que con lo que hablaba me trajo un recuerdo a la mente que mi abuelo era de Parral, y cuando murió no le tomé sentido, lo tomé como una superstición. En ese momento tejieron una trenza roja con 7 nudos y había que amarrárselo a la cintura para que no se perdiera cuando llegara al cielo. Era un recuerdo que tenía totalmente reprimido y se me había olvidado, y ahora me acordé. Y en un momento no le tomé sentido, pero era una tradición campesina para que no se perdiera. Mira, qué interesante. ¿Tejieron algo con 7 nudos? Sí, tenía que tener 7 nudos de color rojo. Y yo dije, ¿para qué? Y bueno, no, para que no se pierda el cielo. Yo en ese momento tenía 20 años, encontré que estupidez, así tratarse muy racional, pero claro, ahora que lo tomó, le encuentro mucho sentido. 7, un número, no es cualquier número. Y una tradición campesina del Maule. El número, claro, del perfecto, el número divino, aparte el 7. Sí. Yo no conocía esta tradición, me parece hermosa en todo caso, porque aparte muestra como un poco también por así decir, la preocupación de los deudos, de los que se quedan, la pena que obviamente va a estar, pero también como la confianza en que gracias al accionar como de la comunidad, en este caso a tejer y dejar algo, esa persona va a poder llegar a su morada final, que no es terrible, porque si fuera terrible no querríamos que llegara. Entonces esa concepción que tenía en este caso tu familia, son el tipo de cosas que, bueno, yo no lo sabía, me parece hermoso, y que me parece muy importante que la gente como que también la conozca, para ver si algo de eso nos puede
sentido este Chile nuevo, no sé. Eso es como, digamos, a lo mejor no hace sentido, a lo mejor no. Pero la verdad es que a mí me hace sentido, que ojalá que cuando me muera me entierren para que no me pierda en mi camino hacia el cielo, lo encuentro bonito. A lo mejor más bonito que lo que pueda decir de mí o de la persona que haya muerto, una persona que no lo conocía, sino que solamente es como representante de alguna religión, ¿verdad? Bueno. Quizás sería interesante hacer un recorrido bueno, es un poco macabro, por distintos velorios campesinos, en ir viendo tradiciones. Sería ir buscando tradiciones porque cuando, bueno, uno va yo tengo familia en lugares en Cauquenes, por ejemplo, y cuando muere alguien tú vas y se come muy bien en los velorios. No sé si han ido, te ofrecen mucha comida, hay mucha comida, se canta. Es muy distinto el velorio que yo soy de Santiago, que viví en Santiago, a lo que podías vivir en el campo. Claro, totalmente distinto. Sí, un buen trabajo eso, que hay que hacer. Y ya no digamos de los velorios de angelitos, hoy día ya prohibido, ¿verdad? Claro, hay razones sanitarias, pero también era una forma de acompañarse en la comunidad, especialmente a la madre y al padre de la guaguita, bien especial, y también con la idea de que se haya convertido en un angelito, que hoy día te va a cuidar. Claro, estaba ahí, a lo mejor alguien está escuchando y no conoce, pero ponían a la guaguita ahí sentada en una silla con una alita, pero ahí, o sea, digamos el cadáver, entonces también era un poco macabro, pero iba ahí la comunidad acompañada, cantada. Seguramente alguno quedará por ahí, o sea, se hará todavía, pero bien piola, porque no es algo que no se puede hacer, es ilegal, ¿verdad? Pero bueno, más allá de que sea ilegal o ilegal, lo interesante era cómo la comunidad quiere acompañar. Y eran varios días, pues, o sea, no era un día, eran 3 días acompañando, cantando, tomando, comiendo. Claro. Entonces, claro, si lo piensas, incluso me estaba pensando que incluso el poder hasta la muerte la tiene reglamentada. Te mueres hoy, mañana te velan y luego te entierran. Y ahora en tiempo de pandemia, no. Usted simplemente se va al cementerio con tantas personas. Antes había la opción de cada uno dirigir su propia vida, incluso su propia muerte. Ahora está todo reglamentado. Qué interesante el tema, ¿eh? Además está la estandarización de la muerte, porque están estos campos, ¿no? Verdes, todas las tumbas iguales, no hay ninguna distinción, que antiguamente sí la había, porque cada familia adornaba de la manera que mejor podía, ¿no? al punto, a la difunta. Entonces se sigue homogenizando todo, es parte del, y así se va perdiendo también estos otros elementos que son importantes rescatar, que están en la canción también, en lo que tú mencionabas, Andrés, en el tema del descubrimiento del angelito, lo cantaba Víctor Jara, también lo cantaba Violeta. Entonces hay mucho que rescatar todavía, y es interesante que se haga además no solamente a partir de la canción, sino también de los relatos. Sí. Claro. Y Andrés, para ya quizás ir finalizando, unas preguntas. ¿Qué nos recomendarías tú como escritor? ¿Qué si alguien te preguntara, recomiéndame un libro para leer? No tengo tiempo, así que algo bueno. Tampoco soy un gran lector, así que recomiéndame algo que lo pase bien leyendo. ¿Qué recomendarías? Bueno, a mí me gusta mucho recomendar libros. Depende un poco de la persona, entonces pensemos en distintas personas. Por ejemplo, alguien que a mí me ha tocado a veces que me dice que yo nunca me leí un libro, nunca. O sea, los del colegio a lo mejor sí me los leía, entonces ahora me gustaría leer algo. Entonces yo siempre pregunto, ya, pero ¿qué te gusta? Más o menos. Entonces ahí, pero supongamos que a alguien como que le interesa lo que estamos un poco hablando, los chilenos, qué sé yo, o que es de aquí, me parece que un autor que se puede leer, que es súper sencillo de leer y que se lee fácil y que puede ser una buena entrada como para empezar, para leerse un libro y a ver si te gustó, Hernán Rivera Letelier, que bueno, escribe del norte. En particular me preguntan muchas veces chiquillos que les gusta, ¿y qué te gusta? Del fútbol. Digo, bueno, lean Hernán Rivera Letelier, El Fantasista, una novela cortísima, sobre dos pueblos, ¿verdad? En particular un pueblo que se tiene que enfrentar con el pueblo de al lado, que es como el enemigo, porque el pueblo ya se va a acabar. Viene creo que una minera y el pueblo desaparece, y entonces el último partido y no pueden perder, ¿verdad? O sea, un libro súper cortito, entretenido. En Enrique Letelier escribe súper sencillo. Entonces alguien que no ha leído ningún libro nunca, que Aix, ¿verdad? Que a lo mejor alguien está escuchando, bueno, a ver, en Henry Letelier creo que es como súper sencillo y va a la segura, le va a gustar, se va a entretener. Si alguien ya lee un poco más, pero a lo mejor no tiene mucho tiempo, yo recomiendo mucho el libro Seda,
de Alessandro Barico, italiano. Esto ya a lo mejor para gente que ya lee un poquito más, pero también es súper breve, entonces, pucha, no tengo tiempo, o me gustaba leer, yo leía harto, pero hace 15 años, o hace, no sé, 3 años o lo que sea, no agarro un libro. Bueno, Seda, es cortito, se lee súper bien. Le gusta harto leer y nos ha conectado mucho como con los chilenos. A lo mejor podría leer Matadero Franklin, una novela de Simón Soto que no tiene mucho tiempo, apareció hace poco, y que es más larga, 300 y algo páginas, pero súper entretenida sobre el matadero. Si le gusta también el tema del campo, o los recuerdos, un poco lo que hemos estado hablando también, los mitos, las tradiciones, el libro Heidi de Isabel Bustos, como libros bien entretenidos, buenos, en general breves también. Y así ya para los lectores como que ya leen más, que están siempre buscando a lo mejor la novedad, ahí, bueno, en realidad son muchos libros. Pensando como de lo último que he leído, que me parece que hay que leerla, es la mexicana Fernanda Melchor. Ella tiene, bueno, varios libros. El que a mí más me ha gustado se llama Temporada de Huracanes, que de verdad que no sé, es impresionante cómo escribe. O sea, yo creo que no hay en toda Latinoamérica, vivo al menos, nadie que escriba mejor que Fernanda Melchor. Tiene una pluma, pero envidiable. Escribe muy bien y, bueno, recomiendo mucho leerla. Hace poco leí un libro que se llama Un amor, de Sara Mesa, que es española, que me gustó mucho. Un libro que se llama Lectura Fácil, de Cristina Morales, también española, que también me gustó muchísimo. Eso es como lo que he leído últimamente. Cuesta un poco irse como acordando de lo que uno más le va gustando, pero ahí quedan varias recomendaciones para ver si alguien la quiere tomar. ¿Alguna pregunta más, Gonzalo? ¿Alguna? No, ninguna, solamente agradecer el espacio y esta conversación con Andrés. Quizás saber a qué te estás dedicando en Barcelona. Yo también estuve por ahí de paso un par de años, una ciudad entrañable, así que... Sí, maravilloso. Yo llegué hace poco, estoy muy contento aquí. Vine a hacer un máster en escritura creativa en la Universidad de Pompeu Fabra y voy a estudiar aquí un poquito con la idea de seguir aprendiendo, de buscar también, como hablamos, nuevas formas de contar. Es un máster que pasa por la crónica, por la poesía, por la no ficción, por la novela, y creo que todo escritor y escritora tiene que ser consciente de que siempre, hasta el último día de sus vidas, ojalá, estamos en formación. Siempre estamos aprendiendo. Es una pena cuando algunos muy buenos escritores, creo que mencionaba ya a Gonzalo Vargas Llosa, que me pareció un escritor muy maravilloso, y que las últimas cosas que ha publicado como que no le llegan como a algunas cosas anteriores, y pareciera ser quizá que tiene que ver con esta falta como de búsqueda, de hambre de seguir aprendiendo, por decir un caso. Creo que pasa bastante, así que yo espero que a mí no me pase, o sea, como que seguir aprendiendo siempre, creo que es lo mejor que podemos hacer, así que eso ando haciendo. Sí. Bueno, muchas gracias, Andrés, por el tiempo, por la dedicación y por la generosidad de contarnos sobre tu trabajo. Así que muchas gracias por la oportunidad que nos concedió. Gracias, muchas gracias a ustedes, Pablo, Gonzalo, a la universidad, y bueno, que sigan estos encuentros con escritores, con escritoras, y un abrazo para toda la gente también que nos está escuchando. Muchas gracias.